isquemia cerebral. Por eso nosotros invitamos a Gabriel Percy, que es neurólogo, para que nos explique qué es una isquemia cerebral, qué es una ACV, qué es lo que pudo haber tenido. Y además estamos acá también con Alejandro, que él fue, bueno, él tuvo una ACV hace 2 años. Sí, hace 2 años. Hace 2 años. Ahora nos vas a contar tu historia. ¿Cómo no? Yo ya te tuteo porque ya en el corte nos hicimos amigos, por supuesto, prácticamente. Sí. Qué confianzuda. ¿Viste? Es así, no es hay así. problema. ¿Qué es una isquemia cerebral? Bueno, una ACV es el déficit neurológico que se produce cuando se altera el flujo sanguíneo en un área focal del cerebro. Cuando genera una lesión visible por estudios de imágenes como la resonancia, se lo llama ACV. Cuando el flujo sanguíneo se recupera lo suficientemente rápido como para no generar una lesión visible en una resonancia, se lo denomina AIT, que es ataque isquémico transitorio. Las causas son múltiples y muchas veces lo que puede estar causando un AIT en las horas siguientes, en los días siguientes, si uno no lo trata, puede causar una ACV. Hay ciertas patologías que típicamente fluctúan en sus síntomas o inician con un síntoma leve y luego progresan a una lesión mayor. Ayer escuchaba que hay incluso estudios que han comprobado que en todo el continente creció la consulta, por lo menos a través de internet e incluso frente a los médicos, a partir del accidente cerebrovascular que sufrió Cerati. Es decir, que es como un segundo legado de Cerati. El musical por un lado y por otro lado, mucha gente se preocupó y se ocupó de que no le pase lo mismo. Sí, sobre todo esto pasó habitualmente cuando hay un caso de una persona mediática, alguien famoso, alguien conocido, es como que la gente se interioriza en la enfermedad que le pasó. Este caso en particular, quizás lo que tuvo de especial es que interiorizó bastante a la gente joven, que también es un grupo que es donde uno más puede prevenir o aplicar las medidas de prevención para evitar un ataque cerebral en la edad adulta, y que habitualmente es un grupo de la población que lo ve tan lejano, lo ve tan distante, que no se preocupa por estos temas. Entonces, en ese sentido, es válido lo que decís y es una especie de segundo legado el hecho de que tanta gente joven se haya interiorizado en este tema a raíz del padecimiento de Cerati. Y de hecho en la consulta se ve, en el consultorio, esto que vos decís de la gente joven que viene porque tiene algún síntoma o tiene algún factor de riesgo o algún familiar directo y se preocupa por no tener una ACV. Y eso se empezó a ver mucho más notoriamente después del caso de Cerati. ¿Dónde estabas, Alejandro, cuando te empezaste a sentir mal, a descomponer? Y bueno, luego terminaste conociendo que tuviste una ACV. ¿Estás en tu casa? Estaba en mi casa, un domingo, que normalmente yo me levanto muy tarde, me gusta leer el diario en la cama, y ese día me levanté y me vestí. Estaba mi esposa y estaban mis 2 nietos que están en Ituzaingó. Y cuando yo bajé, el diario no lo tenía, porque recién habíamos venido de vacaciones, y fui a comprarlo a 2 cuadras de casa. Cuando vengo con el diario, lo traigo así y se me cae totalmente desparramado en el suelo. Mi esposa ya me miraba medio que algo me pasaba, y cuando me da un café con leche, yo tomé... Después de esa situación yo volví con eso, incluso perdí el dinero que llevaba. Pero vos no te perdiste, vos Para pudiste nada. volver a tu casa. Eso nunca me pasó, eso de perderme nunca me pasó. Y llegué a casa y ella me dio un café con leche, lo tomé así, se me cayó toda la leche y ella me pregunta, ¿qué te pasa? Y desde ese momento yo no podía hablar, no podía decirle nada. Y ella, que es veterinaria también como yo, me señaló con el dedo, te está dando una ACV. Pum, me metió dentro del auto y me llevó. Y ahí terminé, yo creo que hablaba recién con el doctor antes de entrar, que fue muy rápido. Yo desde el momento que tuve eso hasta el momento que mi esposa me hizo entrar en la clínica pasaron, no sé, 1 hora, una cosa así. Y ahí después pasé 7 días en terapia intensiva en la Fundación Favaloro. Y después de que me dieron el alta, después de la terapia, pasé 9 meses haciendo recuperación todos los días. Con optimismo, el médico que me atendía era el doctor Esposato.
Y él era muy optimista en función de que yo, el hecho de ser docente universitario, para mí hablar era como Cerati cantar. Fundamental. Claro, Fundamental. claro. Y él me decía que no, que yo lo iba a poder recuperar, pero yo no solo no podía hablar, sino la confusión que tenía de ver cosas. Yo en mi casa señalaba un televisor y te decía que era un microondas, por ejemplo. ¿Y cómo se llama esto? Y yo no sabía, que no podía decir mesa o no podía decir sillón. ¿Lo distinguías o no? No, yo mentalmente sí, pero la palabra no me salía. Ah, ok. Y Ahí eso, la disociación, ¿no? terrible, terrible. La verdad que lo padecí mucho en ese tiempo, hasta que en un momento pude recuperarme. Después de 6 meses de hacer recuperación, hice en un instituto que está en Pacheco de Melo, en INECO, que trabajan con ellos. Y ahí tuve lenguaje, respuesta cognitiva, terapia ocupacional, musicoterapia, de todo. De 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde estaba ahí, uno atrás del otro. Y un día pude empezar a comunicarme y de golpe, entonces cuando fui a mi médico, muy optimista, diciendo, bueno, ahora puedo volver a trabajar, porque yo quería volver a trabajar. Y yo llegué ahí diciendo, bueno, me da el alta. Y me dice, no estás en condiciones de volver a trabajar. Si vos ya estás cerca de jubilarte. Y me hizo pensar algo que a mí en ese momento me dolió y después acepté que era lo que me convenía, a tal punto que volví a la facultad las veces que volví, después de estar 42 años ahí. No me dio ninguna pena, porque uno de ahí vive permanentemente estresado cuando estás trabajando, y yo vivía a 1000. Claro. A 1000 claro. corriendo de un lado al otro, bueno, y eso indudablemente te lo cobra. Y yo entendí lo que me dijo eso, porque yo me recuperé y bueno, y ahora hago otras cosas que no tienen nada que ver con mi profesión. ¿Y qué lo provocó? ¿Qué le dijeron los médicos? Bueno, yo tenía hipertensión. Ok. Pero una hipertensión que, como ocurre con mucha gente que padece hipertensión, no tiene síntomas. Yo llegué a tener 21 de presión. Y no darse cuenta. Y no me dolía nada. Y yo digo, bueno, esto no, ¿qué es? 21 que me marca, pero yo no me sentía así. Y me dieron, fui a cardiología, me dieron una medicación y yo la tomaba, pero quizá no como hay que tomarla realmente, la prescripción que da el médico es la que hay que hacer. Claro. Y yo no la hacía. En casa de yo me Arreo, olvidaba, cuchillo de y bueno, palo. no me pasaba nada, y yo creo que ese fue un motivo. Y el estrés es algo, yo vivía a 1000. Por temperamento soy así muy de meterme en muchas cosas, y después en la facultad. A 1000 de muy ocupado, sin tomarse Sí, las horas de descanso, sin comer como corresponde, sin en hacer un ejercicio. auto, yo vivo en Castelar, entonces la ida hasta la facultad, que queda en Paternal, después volver. En ese momento trabajaba, aparte de estar en la facultad, estaba en un frigorífico en General Rodríguez. Claro. Y viajaba a Rodríguez. Y mi vida, yo hacía 150 kilómetros por día en Buenos Aires, que eso te vuelve loco, y llegaba y encontrás o sea, todo que lo que hay. era taxista y al mismo tiempo se dedicaba a lo otro. Exacto, Sí, exacto. demasiado. Sí, es lo que hay que hacer, pero es lo que no hay que hacer. Doctor, no todos los ACV generan, por así decirlo, no sé si está bien la palabra, la misma lesión cerebral, es decir, que después como uno queda, no en todos casos es igual. Totalmente. Justamente al haber una alteración del flujo sanguíneo, el área lesionada es la correspondiente a la arteria que sufre la alteración del flujo. Entonces, dependiendo qué área del cerebro es la afectada y qué tan grande el calibre de la arteria es el que se compromete, va a determinar las funciones que se afectan y la extensión que va a tener la lesión. La extensión de la lesión es un factor importante también al momento de la recuperación. Por eso es que las medidas de tratamiento actuales que se aplican en las primeras horas, lo que apuntan es a disminuir el área de la lesión para que la recuperación sea mejor. Hoy por hoy, él contó una cosa muy importante, que es algo que es lo que se quiere transmitir en los últimos años a toda la población, que es la alerta de la persona que ve el ACV, no solo de la persona que lo sufre, porque por algún motivo la persona que lo sufre tiende a minimizarlo, tiende a pensar que se le va a pasar, pero la persona que está viendo puede actuar de la manera en que actuó la esposa de ella y cambiar la situación, porque si uno y le cambia llega su recuperación tal vez. hasta 4 horas y media se pueden aplicar tratamiento, el único tratamiento específico endovenoso que existe, que es el RTPA, que es una medicación que disuelve las formaciones de coágulos en la sangre. Ah, qué importante. A Cerati se lo pusieron, de hecho. Llegaron a ponérselo, pero dicen que era demasiado tarde.
No tengo esa información y realmente, a ver, la función de esta medicación es mejorar el flujo sanguíneo en las arterias, disolviendo los coágulos que puedan haber en ella y en la circulación distal. La idea es salvar el territorio que aún no ha muerto por la falta de irrigación, porque una vez que uno tapa la arteria, el tejido empieza a morir gradualmente, no es todo a la vez. Entonces uno aplica la medicación y quizá no ve una mejoría inmediata, a veces sí, a veces no, pero lo que uno está mejorando es todo el resto del tejido. Salvando, que es lo que va a ayudar al individuo a recuperarse. Por eso uno de los beneficios de estos tratamientos los ve a los 3 meses, cuando ve que el individuo se recupera mejor que el otro. Entonces es muy importante lo que él decía, que él tenía un factor de riesgo que es el más común en ACV, que es la hipertensión, y al igual que casi el 60% de la población en Latinoamérica que no sabe que es hipertenso, y tan solo un 22% tiene un buen control de su presión arterial, era hipertenso. Él lo sabía, pero quizás su manejo no era el adecuado, y esto es un factor más, y sumado al estrés, que es otro factor que pueden colaborar para tener una ACV. A él no le dolió, y uno piensa que lo primero que aparece es un dolor intenso de cabeza, y en el caso de Alejandro no sucedió. Claro. El dolor es un síntoma que puede estar presente en algunos tipos de ACV. Típicamente cuando hay una hemorragia en el cerebro, es lo que se llama un ACV hemorrágico. El que él padeció fue un ACV isquémico, es decir, se tapa una arteria y no llega sangre. Cuando una arteria se rompe, produce una hemorragia. Ese ACV típicamente duele, es muy raro que no duele. El que sangra. El que sangra. El que es como le pasó a él, donde se tapa una arteria, es poco común que duela. ¿Y es menos grave el isquémico que el otro? La gravedad está dada en cada persona por lo que hablábamos, la extensión, la localización, etcétera. No es lo mismo tener un ACV isquémico donde se tapa una arteria grande, una carótida, porque se rompe, supóngase, y se infarta la mitad del cerebro, que un ACV isquémico donde el infarto mide unos milímetros. Y lo mismo con el sangrado, no es lo mismo un sangrado que hay una pequeña extravasación de sangre a donde hay un hematoma masivo que ocupa una... En ese caso, eso es lo que da el pronóstico. La mortalidad en agudo sí puede diferir, pero eso se ve en cada sujeto con estos parámetros. En los hemorrágicos también hay que ver qué causa, si fue un aneurisma que se rompió, una malformación arteriovenosa, etc. Eso es muy puntual de cada característica. Un golpe puede producir un hematoma también, pero es cierto esto de el alerta y ante la sospecha o la duda, lo primero que hay que hacer es dirigirse a una guardia para poder aplicar los tratamientos que sean. El tiempo vale. El tiempo es muy Prevenir es mejor, pero si te da, el tiempo vale. El tiempo es cerebro, dice. ¿Y el cuerpo estaba bien, más allá del lenguaje? Sí, en realidad yo después que opté por el cambio de vida, que dejé mi profesión. ¿Estás tranquilo ahora? Estoy tranquilo, sí. Estoy tranquilo, tengo tiempo y puedo esperar el tiempo que sea. A mí no me molesta porque Lo que tiene jubilado. que hacer es caminar. Mirá la pulsera que tiene. Tiene que caminar. ¿Cuántos pasos? Bueno, yo lo tengo graduado en 10.000 pasos diarios. 10.000 pasos diarios tenés que hacer. Que representa al ritmo mío unos 7,5 kilómetros más o menos. Pero esta pulsera, que me la regaló un hijo nuestro que vive en Miami, es muy interesante porque suena, cuando llego a los 10.000 pasos, suena y me avisa. Y después la conecto, es Bluetooth, la conecto con el iPad y aparece mi placa y me dice lo que hice ese día. Y cada vez que voy cumpliendo etapas me avisa. Y hasta me felicitan. Ahora recibí hace unos días una nota de la empresa que la produce. Me felicitaba por mis primeros 1.000 kilómetros caminados. Muy bien, Alejandro. 1.000 kilómetros es importante, ¿Qué claro. te parece? Pero claro, si yo hago esa cantidad por día, y la verdad que es muy interesante porque a mí me motiva. A mi esposa le cansa un poco porque de golpe yo veo que tiene poco redondelito y quiero salir a caminar a la noche y ella tiene miedo que salga de noche, que hay que tener cuidado. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Qué es la que te... ¿Cómo se llama tu esposa? Ana María. Ana María. ¿Ana María estás acá? Sí, sí. Ana María se preocupa y dice, se salvó de la ACV y lo va a agarrar un ladrón. Sale a caminar de noche. Sí, eso es lo que dice. Pero bueno, entonces yo a veces es como un desafío, esto lo tengo que
que lograr hacer. Pero bueno, hago cosas, hoy estoy haciendo de todo. ¿No te afectó a nivel emocional el ACV? ¿Ningún Sí, área del cerebro? Una de las cosas que el doctor Esposato me dijo en el momento que yo ya estaba dispuesto a volver a trabajar, me decía que había que prevenir algo que es bastante común, según me dijo, que es la depresión en que entran muchos después de haber superado una ACV. Y bueno, eso a mí me daba un poco de miedo. Mi esposa, por ejemplo, a mí me gusta la cama, pero me gusta la cama por a mí me gusta leer el diario en la cama un domingo. Claro, sos camero. Soy camero, pero no es que me pase algo, que me estoy deprimiendo porque me quiero quedar hasta las... Claro, no es un bajón, pero mi esposa no entiende que sí y me la saca. Yo me levanto para ir al baño, cuando vengo ya está la cama desarmada y me tengo que levantar. Pero, bueno, me dice? Pero... ¿Qué? Que soy una bruja, dice. No, mentira. Y tiene razón, a mí se me hacen eso. Pero sí, la verdad que es así. Y Pero... la parte del cerebro de la sensibilidad que perdió fue contra ella, ¿no? Digamos, no se acuerda que la quería. Hay algunos que quedan sensiblemente afectados, como por ahí parte de la lesión misma cerebral, ¿no? Sí, lo que dice él es cierto y es muy importante. Más o menos un 30% de los pacientes se deprimen después de tener una ACV y es una circunstancia bastante problemática porque más allá de los problemas en sí mismos que tiene la depresión, el cerebro se recupera menos cuando el sujeto está deprimido. Ah, mira. Entonces uno es muy agresivo con el tratamiento de la depresión en el sujeto que tiene una ACV, quizás más que el que no la tiene y no se espera tanto. A veces el diagnóstico no es tan fácil de depresión, a veces no es fácil diferenciar lo que es estar triste por una tragedia que estar deprimido. En el caso de la ACV, uno prefiere tomarlo como depresión y tratarlo para sacar ese factor negativo que impide la recuperación. Y lo de la motivación es otra cosa importante en la recuperación. No es lo mismo hacer un ejercicio en forma repetitiva, sin ningún ánimo de querer mejorar, que hacerlo motivado y pensando que eso realmente le va a ayudar. Esos factores que parecen psicológicos, que parecen distintos a la lesión orgánica, influyen mucho en la neuroplasticidad y son aquellos que hacen que un individuo tenga más chance de mejorar un déficit que otro. El estado de ánimo, el no estar deprimido y la motivación son factores muy importantes. Por eso que usted hace está muy bien. Bueno, gracias. Quizás tiene que salir por alguna zona segura a la noche. No, pero hago otras cosas. Hago muchas cosas. Hago cosas que, por ejemplo, estoy estudiando saxo, que nunca pensé empezar a estudiar saxo a mi edad. Y mi profesora, para colmo, yo estuve en la clínica Favaloro y mi profesora se llama Livia Favaloro, de casualidad. ¿De casualidad absoluta? De casualidad. Es descendiente de Favaloro, pero mi profesora de saxo se llama Favaloro, Mirá así que vos. está prescripto casi. ¿Y cómo van las clases de saxo? No, más o menos. Ella me tiene mucha paciencia y voy muy lento. Pero eso me obliga a manejar todos los dedos y esto, que es muy importante, a reforzar. Bien. Sí. Claro. Para ser claro, mantener exacto. Yo tengo que la embocadura del saxo me exige un poco. ¿Y la deglución y poder comer por tus propios medios no te afectó? No me afectó. Cambió mis hábitos de comida, cambiaron muchas cosas. Bueno, pero porque eras hipertenso. Sí, pero aparte los hábitos por ejemplo, yo normalmente cuando trabajaba cenábamos bien de noche. Y hoy, que no estamos jubilados los dos, comemos a mediodía. Bien. Y a la noche a veces comemos una fruta. Háganse un viajecito tranquilo. También lo hacemos cuando podemos. Con la pulsera loca. Te haces los 1000 pasos, pero te las ¿Ella va en auto o vos vas caminando? No. Te las haces. No. Pero bueno, qué sé yo, tratar de hacer cosas. Ahora, lo último que empecé... En PAMI, ¿qué cosa? Un curso el martes pasado de panadería. Wow. 16 clases de panadería, ya me enseñaron a hacer focaccia, así que estoy... Ahora en 2 años está re estresado por una panadería en Castelar. No, porque a mí una de las cosas que me decía el doctor Esposato es que las cosas que a mí me den placer, hacelas, pero no te posesiones que tenés que venir acá y te puedes tener lo otro. Tampoco tapar todos los agujeros porque ahora estás jubilado. Exacto, pero las cosas, la panadería es algo que me pareció interesante y empecé y la focaccia me gustó, así que... ¿Y te salió rica? No, hicimos solo ahí en la facultad. Doc, ¿y cómo lo evitamos? Que es más importante que llegar rápido al hospital. Bueno, ¿a qué le tenemos que prestar atención? Los factores de riesgo son, digamos, esto es como todo. Una gran parte de los ACV se pueden evitar.
siempre uno por ahí puede tener el caso de aquella persona que hacía todo bien y aún así tiene una ACV, que son un grupo pequeño. Más del 90% de los ACV se pueden prevenir. Y uno para prevenirlo tiene que controlar aquellos factores que hacen que el organismo vaya camino a tener una ACV. La hipertensión es el más importante. Ojo con lo que decías vos recién cuando le preguntabas, ¿eras o sos? Ese es un concepto bastante importante porque una persona le diagnostican que es hipertenso. Sí. Es hipertenso. Después Siempre puede estar tratado y tener una hipertensión controlada o una hipertensión no controlada. Pero es un concepto importante porque muchas veces la gente toma la medicación, le hace un buen efecto y siempre que le toma la presión está perfecta, 12/8. Claro, no dejó de ser hipertenso. Dejé de ser hipertenso y dejan de tomar la medicación, ya no van al cardiólogo y como él bien decía, él no tenía ningún dolor, ninguna molestia por ser hipertenso. Bueno, entonces uno se entera cuando ya tiene el problema. Bueno, yo me enteré que era hipertenso acá, un día tomándonos la presión con el doctor Santamaría. Santamaría, sí. Y ahí estaba en 17, al aire. Ajá. Y fui al cardiólogo, me pusieron el aparatito ese que te controla 24 horas y redondito, era hipertenso. Y ahí cambié algunos hábitos. Uno de ellos fue dejar de tomar café. Ajá. Y antes tenía una somnolencia, en determinados horarios del día estaba muy somnoliento. Y contrariamente, dejé de tomar café, se regularizó la presión y no estoy más somnoliento. No siento ese cansancio y obviamente está controlada la presión ahora. Pero sos hipertenso. Claro, pero sé que soy hipertenso. Como sin sal, no tomo más café, corro todos los días. Bueno, aparte al saber que uno es hipertenso, ayuda a mantener los controles. Claro. Por eso también, parecido a lo que te pasó, el hecho de hacer los controles de salud que corresponden, porque la gente le cuesta ir al médico cuando se siente bien. Y alguna vez hay que ir para pautar qué controles tiene que hacer, cada cuánto, según sus antecedentes personales, familiares, etcétera, alguna vez tomarse la presión. ¿Y la situación de ACV o de accidentes cerebrovasculares o cerebrales o isquémicos, esta amplia gama, son hereditables? ¿Hay algo generacional que se transmite? A ver, hay factores genéticos y hay factores heredables no genéticos. Recién decíamos que hay factores de riesgo, que no los terminamos de enumerar, la hipertensión, el fumar, la diabetes, el estrés, la obesidad, el sedentarismo, etc. Pero hay, digamos, alguna persona que tiene un familiar directo con una ACV, tiene, si uno agarra un grupo grande de personas que tienen un familiar directo con ACV y un grupo igual a este, pero sin familiares con ACV, en este es más probable que haya alguna ACV más que en el otro grupo. Esos factores pueden estar vinculados tanto a algunas enfermedades que sí se pueden heredar, como algunos trastornos en la coagulación de la sangre, que puede hacer que coagule más, algunas trombofilias, o la sensibilidad a factores de riesgo. Una persona puede tener ser hipertenso y tener más propensión a deteriorar sus arterias que otra persona. Bueno, eso también se puede heredar. Pero hay un factor que es heredable, que es muy importante, que no es genético, que es el estilo de vida. Habitualmente las familias heredan cierto estilo de vida. Claro. Una persona que hace deporte, que hace dieta sana, que va al médico periódicamente, habitualmente los hijos copian esas cosas. Y por el contrario, la persona que es totalmente sedentaria, que come achuras. Exactamente. La familia lo ve como lo bueno, como lo sí, esto es lo mío. Y eso también se hereda. Uno a veces ve que el hijo de una persona termina siguiendo los mismos pasos que el padre y es otro factor que hace que por ahí la incidencia sea mayor en el cerebro. Las drogas, perdón, dale. Te interrumpí. ¿Las drogas pueden llevar a colaborar con este tipo de episodios? Sí, las drogas ilícitas, estamos hablando, son un factor de riesgo importante también, sobre todo aquellas que tienen efectos sobre las arterias, como la cocaína, las anfetaminas, que principalmente uno de los factores que tienen es que generan mucha hipertensión. Son vasoconstrictoras, ¿no? Exactamente. El motivo por el cual una persona puede tener una ACV por las drogas ilícitas son muchos.
lo que vos decís, que se hace un espasmo de la arteria, que se rompa una arteria que tiene alguna anomalía en los episodios de presión alta, que se genere ciertas arritmias cardíacas que pueden producir la formación de coágulos en el corazón y viaja por la... exactamente, obstruir arterias por circular en la sangre. También están otros factores que pueden influir infecciosos, pero principalmente eso. ¿Y el alcohol? El alcohol también. El alcohol en exceso es un factor de riesgo importante, sobre todo la gente que toma mucho alcohol. Hay un temita con el tema de la ingesta de alcohol y si es bueno un poco de alcohol para prevenir. Hoy por hoy el concepto... Sobre todo el vino, ¿no? Claro, porque en alguna época se generó un juego de palabras que fue desafortunado. El concepto es el siguiente: si una persona no toma alcohol, está bárbaro, porque el tomar alcohol es un factor de riesgo para ataque cerebral. Y hoy por hoy, hace muy poquito, se hizo un estudio nuevo que demuestra que aún en cantidades bajas es un factor de riesgo. Lo cierto es que el individuo que toma alcohol y que por algún motivo no va a dejar de hacerlo, ya sea por cuestiones culturales o gustos personales, uno sabe que concentraciones muy bajas de alcohol por día no tienen el mismo impacto que concentraciones altas y pueden tener cierto efecto beneficioso en ese individuo. Cierto efecto. Por eso no es algo que es un área bastante gris. Entonces uno puede acordar con un paciente que toma que reduzca su ingesta. Claro, se controle la cantidad que toma. Una copita de vino en el día en un hombre no es un factor grande. Pero hay que tener mucho cuidado porque el mantener una ingesta muy baja de alcohol no siempre es fácil y el individuo toma en forma desmedida y eso es un factor de riesgo. Bueno, muchas gracias, gracias doctor, gracias señor caminador, ahora panadero, saxofonista. Se vienen las grandes panaderías Castelar, súper estresado en 2 años con la camioneta repartiendo pan. Experto en Mar del Plata. En Mar del Plata. Hice un curso en EMTUR destinado a profesionales de turismo allá, que me acerqué y pregunté si lo podía hacer. Me miraron medio raro, pero me dijeron si quiere hacerlo, hágalo. Si lo quiere hacer desde la cama, hágalo. Y sí, se puede hacer, porque es online. Así que también eso. Gracias. Gracias, no, por favor. Gracias por haber venido a los dos. Por favor. Hacemos los títulos. Dale.